Buen día, el programa de hoy será muy interesante debido a que vamos a abordar el tema de una gran importancia, el cual es la violencia familiar. Para empezar, tenemos que la violencia familiar ocurre con los miembros de una familia y puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. En ese sentido, la violencia intrafamiliar se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre las personas emparentadas, ya sea por consanguineidad o por afinidad. Como tal, podemos decir que se ha producido un episodio de violencia doméstica cuando se han ocasionado daños a la integridad emocional, psicológica o física de una persona. Los tipos de violencia más comunes que tienen lugar en una familia son de los padres a los hijos o de los maridos hacia las mujeres, aunque también pueden involucrar de forma inversa con otros parientes como lo son tíos, primos, abuelos, entre otros miembros. Las causas que motivan a la violencia intrafamiliar pueden ser variadas, aunque por lo general suele producirse ya que se quiere tener un control o autoridad en el control de, pues, de algún miembro de la familia. En este tipo de violencia siempre va a existir un agresor y el agredido. El día de hoy nos acompañan nuestros panelistas, quienes son Emiliano Islas, Miguel Angelí, Miriam López y Christopher Valdés, los cuales contarán con 3 minutos como máximo para responder a cada una de nuestras preguntas. Comenzaremos con Emiliano. ¿Cuáles son los tipos de violencia familiar? La- los tipos de violencia familiar son 5, los cuales son la psicoemocional, física, sexual, patrimonial y económica. La violencia familiar psicoemocional o psicológica consiste en prohibiciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, indiferencia, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, que esto puede provocar a que la víctima sufra un deterioro en su estado de ánimo, afectación de su personalidad, también de su estabilidad mental o ya en unos casos muy extremos la inducción al suicidio. La violencia familiar física consiste en agresiones intencionales en las que se utilizan sustancias, objetos o miembros del cuerpo capaz de inmovilizar o causar daño en la integridad física de la víctima. La violencia física consiste en, por ejemplo, lo más común que son golpes, pellizcos, heridas, quemaduras y lesiones con sustancias químicas o algún objeto. La violencia familiar sexual consiste en la utilización, imposición o abstención de prácticas sexuales como instrumento para control, manipulación o dominio de la víctima que atente contra su integridad física, su libre desarrollo y la intimidad sexual. Esto a la víctima le va a generar un daño físico o moral y tanto también puede ser psicológico. La violencia familiar patrimonial consiste en la transformación, sustracción y destrucción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos destinados a satisfacer las necesidades de esa persona. Y puede abarcar daños en bienes comunes o propios de la víctima. Y la violencia familiar económica se refiere a acciones u omisiones que afectan la supervivencia económica de la víctima. Muchas gracias. Christopher, ¿quiénes pueden ser víctimas de violencia familiar? Bueno, tenemos que tener en consideración lo que es la violencia familiar, lo cual es un fenómeno social que ocurre en casi todos los países, incluyendo el nuestro, y la podemos definir como el uso intencionado y de repetidas ocasiones de la fuerza ejercida, ya sea física, psicológica o sexual, para poder controlar o manipular contra algún integrante de la familia. En este caso, cualquier integrante de la familia puede ser víctima de la violencia intrafamiliar. Frecuentemente son casos entre hijos, hermanos
o entre las parejas. Van a encontrarse con más vulnerabilidad de ser las víctimas los niños, las mujeres y también en casos los ancianos o personas discapacitadas, ya que pues son más vulnerables, como lo acabo de mencionar. Ok. ¿Los padres pueden hacer uso de la violencia para educar a sus hijos? Hola, pues no, por supuesto que no debe haber uso de violencia para educar a nuestros hijos. Para empezar, pues la familia es un lugar en el que aprendemos a conocernos, a relacionarnos, a comunicarnos y pues a resolver nuestros problemas. Dicho esto, la familia debe ser ese lugar en el que te tienes que sentir con seguridad y confianza. Dentro de la familia debe existir afecto, buena comunicación, comprensión, respeto y formas adecuadas donde se puedan resolver los conflictos que puedan haber o existir. Si hay violencia al momento de educar a nuestros hijos, todos estos valores se van a ir perdiendo poco a poco y en lugar de ellos se va a ir construyendo un lugar en donde habrá temor, una sensación de intranquilidad e inseguridad y pues por ende pérdida de confianza. Cuando un niño es tratado con cariño, él va a ir aprendiendo a escuchar y respetar, lo que hará que se fortalezca su autoestima y esto logrará que tenga mayores grados de seguridad para ir desarrollando su personalidad y actitudes de una mejor manera. Por otro lado, el niño que es maltratado irá adoptando actitudes completamente diferentes, creyendo que sufre de violencia porque se lo merece y poco a poco va a ir normalizando estos actos, siguiendo así un patrón que se verá reflejado en las propias actitudes del niño. ¿Y por qué crees que las víctimas pueden llegar a perdonar a sus maltratadores o a sus abusadores? Pues la indefensión aprendida en una persona maltratada no es más que una alteración en la función cognitiva que va generando una conducta pasiva ante una serie de acontecimientos que se perciben como incontrolables. Esto hace que la persona que es maltratada, que para la persona que es maltratada sea muy difícil como encontrar maneras óptimas de poner fin a una relación violenta, principalmente porque, bueno, su función cognitiva de la atención está centrada a permanecer en la vida de esa persona. Una persona aprende a no defenderse cuando cree que luchar contra esa situación de abuso no logrará pues detener las agresiones de la otra persona. Por lo tanto, la persona deja de intentar frenar esa situación e inconscientemente va como creando estrategias de afrontamiento para vivir de manera segura dentro de esa situación de maltrato. El perdonar al maltratador puede ser por varios factores. Uno de ellos puede ser por miedo al abandono, el otro es por miedo al estar solos, otro puede ser por miedo a no romper la conexión familiar que hay, o simplemente por costumbres como de, pues es tu familiar, ¿qué puedes hacer? Normalizando nuevamente el maltrato y viéndolo como si fuera algo normal, cuando evidentemente no lo es. Hola Miriam, ¿por qué crees que las víctimas le esconden a su familia y amigos que están sufriendo algún tipo de violencia? Bueno, los maltratadores buscan aislar a la víctima de sus familiares y de sus amigos, tratando de que se relacione lo menos posible con ellos y con otras personas. Bueno, para ello se van a idear estrategias que son muy indetectables y que no son una presión o sí, que no son una presión directa, como por ejemplo que el maltratador genere situaciones incómodas delante de terceros y esto hace como los hace creer de que solo los hace para cuidarlos o que solo los está protegiendo y que no intervengan. La víctima, por ende, se va a ir aislando y se va a quedar sola. Y obviamente va a perder la confianza de hablar con alguien de lo que está pasando. También es importante recalcar la vergüenza que sienten las víctimas al contar que la persona con la que han decidido pasar su vida las está maltratando a ella y a sus hijos. Entonces, pues optan por quedarse calladas. También hay que recalcar que si el ambiente en el que está la víctima no está sensibilizado y no se conoce acerca del proceso de la violencia, pues
Si ella habla, entonces las personas a su alrededor la van a revictimizar, le van a decir, es que te gusta que te peguen, es que ¿por qué no le pegas tú? ¿O por qué te dejas? ¿O cómo te va a pasar a ti si con el carácter que tú tienes? Entonces todo esto buscando aislar a la víctima y que pierda su propio autoconcepto. Christopher, ¿por qué crees que las personas muestran comportamientos diferentes en la familia? No, respondiendo a tu pregunta, vamos a encontrar diferentes comportamientos según el tipo de violencia que esté ejerciendo. Por ejemplo, en la física encontramos algunas lesiones corporales que dejan huellas o marcas visibles. Esto incluye golpes, jalones, lo que puede dejar moretones o cosas que se ven a simple vista. Marcas. La violencia psicológica se refiere al hostigamiento verbal mediante insultos, humillaciones, gritos, entre otros. Este tipo de violencia no deja huellas visibles inmediatas, ya que sus implicaciones son un poco más trascendentes. También tenemos la violencia sexual, el cual es más difícil notar ya que les da miedo al hablar por ello, pues por la intimidación que sufren por la persona. Este tiene señales emocionales como la depresión, baja autoestima, hasta pensamientos o intentos de suicidio en grados ya más, ya en grados más difíciles. Miriam, ¿por qué crees que las mujeres se llegan a emparejar con hombres violentos? Bueno, no es tan complicado. Lo que pasa es que la violencia no comienza con una agresión. Ellos no son violentos desde el principio. Al inicio todo es ideal y todo es maravilloso. Bueno, lo que sí ocurre desde un principio es que el agresor va poniendo una serie de estrategias de control que suelen ser camufladas otra vez por impulsos de protección y muestras de amor. La violencia evoluciona de una forma escalonada. Comienza de una forma insidiosa y sutil y va aumentando progresivamente, ya que al inicio van a hacer cosas como unos celos sin fundamento o algunas prohibiciones y todo esto bajo el lema de estoy cuidando de ti o me estoy preocupando por ti, cuando obviamente no es verdad. Y todo esto va a hacer que cuando llegue a un punto de violencia o cuando ya se esté ejerciendo una agresión física, la víctima queda completamente anulada su capacidad de reacción, y ya que ella lo ve muy normal. Esto ya ha sido algo que se ha venido trabajando desde el inicio de la relación, pero obviamente a niveles de violencia. Emiliano, ¿quién en su conducta puede cometer el delito de violencia familiar? Sí, una persona que llega a cometer el delito de violencia familiar, como tú lo dices, es quien lleva a cabo conductas o actos de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica a alguna persona en la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco, por afinidad o estado civil, concubinato o una relación de pareja, que es lo más común dentro o fuera del domicilio familiar. Y a las personas que cometan este delito de violencia familiar se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión y perderá la pensión perderá el derecho de pensión alimenticia y asimismo se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. Como pueden ver, la violencia intrafamiliar es algo que se vive con mucha frecuencia en todos los países, pero no deben de quedarse callados.
Si usted o alguien que conoce sufre algún tipo o episodio de violencia, su mejor opción es denunciar y no minimizar su situación. Pues hasta aquí finalizaría el programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos fueron de gran ayuda las participaciones de nuestros panelistas y esperamos haber respondido a todas sus dudas. Hasta la próxima.